Maussan Televisión presenta. Estamos en Investigación OVNI. Mi nombre es Nacho Rojo y esto es Verdad Oculta TV. La increíble esfera de Buga ha dado mucho de qué hablar. Ha traspasado fronteras de entre países y se ha hecho un lugar en todo el mundo. Hay muchas dudas y la investigación ha ido avanzando, pero es importante comprender esta cronología de los hechos, desde las grabaciones hasta tener la mismísima evidencia física y realizar las pruebas preliminares. Como bien sabéis, estamos realizando una serie de programas de una cronología organizada. Es decir, la investigación fue evolucionando. Vamos a seguir con las tomografías, impresiones iniciales y luego vamos a observar las pruebas preliminares realizadas por el ingeniero David Ávila. Es importante todo esto, porque estos inputs sobre descubrimientos y cosas que nos sorprendían, al final se han ido corroborando con el paso de los días. Ha sido una investigación muy, pero que muy interesante. Difícil, hemos luchado contra todo tipo de opiniones y oposiciones y nuestra intención siempre ha sido la de investigar y llegar al fondo de la cuestión. Y al final, maravillarnos. Así que seguimos con la cronología, vamos a matizar las tomografías y vamos a observar las primeras impresiones: temperatura, dureza, algún tipo de fisura, comprensión de lo que era aquello negro. Imaginaros, de no saber a empezar a saber. Comenzamos con el programa. Aquí, en esta imagen, espero que se aprecie bien, detecté también que es complicadillo, ¿eh? Si os fijáis, en esta sección de aquí abajo, existían dos puntos negros del ecuador, del cinturón, que estaban atravesando literalmente el exoesqueleto, que lo estáis observando aquí, ¿vale? Y que aproximadamente, es decir, si yo coloco punto A a punto B exactamente, me va a dar una medición perfecta. Lo que tengo que hacer es ampliarlo. También pensad en las limitaciones técnicas del panel, porque esto me ha pasado incluso cuando vas al ginecólogo o cuando vas está embarazada tu mujer y pues ellos cogen y analizan y miran a través del aparato que tienen y pues punto A, punto B, y dicen, mirad, el feto está ahora en 3 centímetros. Entonces depende lo bien que lo hagas, tienes una información más correcta o menos correcta, pero orientativamente entiendes, vale, 3, 2,5. El hecho es que las mediciones que yo hice es que aproximadamente, bueno, no, aproximadamente no, estaba atravesando el exoesqueleto únicamente dos huecos. Lo estáis observando aquí. Cambio, el intermedio no, ¿vale? Yo os hice las mediciones. Aquí hace 1,92 centímetros y en el otro 1,83. Pero claramente, podéis haberlo cogido desde aquí más cercano y creo que era 1,78, para no mentiros, ¿vale? Entonces, dos huecos accedían al interior del exoesqueleto. Y dije, ¿para qué? ¿Qué significado tiene? Sí o sí tiene que tener una explicación en la orientación de esos dos, que si os fijáis están colocados de una forma muy caprichosa, y lo que hay en el interior. Y además cuadraba con lo que podía observar las tomografías, que hay una línea recta aquí y una línea recta aquí. Algo había ahí, anclado, que necesitaba estas salidas, este acceso. Entonces, la gran pregunta que me vino es, ¿podríamos vaciar esta oquedad e introducirle una camarita? Dado que teníamos incluso el diámetro, que aproximadamente era de medio centímetro, más o menos, cada punto de estos 31 puntos negros que se observaban en el cinturón. Entonces sí, es algo que se puede realizar, vaciar y colocar una cámara. Esta cámara, ¿hacia dónde accederá? Sí o sí atravesaría el exoesqueleto, pero posiblemente lo que vemos aquí grisáceo sea algo físico y rugoso en este caso, o poroso, y menos denso que la aleación, pero tal vez llego hasta ahí, pero podría observar el interior a través de esa cámara. ¿Qué sucede? Que si tú estás vaciando el interior porque quieres observar, obviamente estás manipulando o realizando una prueba que ya no es invasiva. Y eso podría alterar el comportamiento o en sí el funcionamiento de la esfera si realmente queremos hacer que eso levite nuevamente. Entonces, todo lo que tú hagas y no sea invasivo, pues claramente va a tener un precio. Ya os digo que, en base a la investigación,
los científicos son como los carniceros. Todos estaban deseando abrir el melón, abrirla, ¿eh? Y yo pensando, pero no es el momento, estamos en el momento de la investigación. Si hipotéticamente fuera el momento, ya lo haremos, pero este no es el momento, estamos comprendiendo todo. Ya querían abrir a ver qué hay ahí dentro, es muy heavy. Bien, teníamos claro en las tomografías que era algo increíble. Teníamos claro que la radiografía era algo increíble. Y ahora faltaban las nuevas pruebas. De las primeras pruebas que se hicieron es trastearla, básicamente. Saber su composición, saber su temperatura, observarla a través de microscopios, cosas que entendemos que son fáciles, pero se necesita gente que domine y que conozca. Entre ellos, pues David y compañeros suyos hicieron pruebas de la dureza, de las rayadas que tenía, porque veíamos muchas rayadas en su exoesqueleto. Obviamente trajimos a profesionales de la metalurgia que nos hablaran de las aleaciones, sentidos comunes y demás, es decir, todo. Obviamente eran pruebas preliminares y como es una investigación abierta podríamos equivocarnos, pero nadie tendría que juzgarnos, porque si no, este tipo de pruebas necesitarían un año para completarse. Solo imaginaros. Bien, aquí observamos inicialmente al ingeniero David que está midiendo la zona cercana del chip. ¿Lo veis que ahora pone 29 grados? ¿Lo veis, amigos? Fijaros, 29,1, 29,2, 29,1, está un ratito ahí. Justamente debajo del chip, 25,8. O sea, de locos, ¿no? Claro, llegados a este punto, imaginaros, ¿no? O sea, estamos detectando que en prácticamente 4 centímetros de distancia de una esfera metálica, que se puede observar que es metálico porque aún no sabemos la composición, pero que dentro de poco os lo diré, está variando su temperatura. Es ilógico. Sí o sí hay algo que está ocurriendo. Una, el termómetro está funcionando mal. Dos, hay algún tipo de campo que está ofreciendo una calor o alguna fuente de calor en el interior de la esfera. Entonces, ya únicamente con estas dos opciones, imaginaos la cantidad de investigaciones que se deberían de hacer. Una de ellas era coger la esfera y realizarlo en otro lugar. Otra, darle la vuelta. Otra, medir. Otra vez la temperatura. A diferentes horas del día. Entonces, ya solo con una prueba estaríamos semanas para hacerla perfecta. Pero si entendemos que hay un detonante claro que algo está ocurriendo. ¿Qué sucedió con esto? Que los detractores dijeron, es que lo estás haciendo mal. Este aparato no es el correcto para hacer esta medición, dado que es esférica en algo metálico que está reflejando la luz. Efectivamente, pero por eso se puede calibrar o interpretar. ¿Que no te va a dar la temperatura perfecta? Pues no, pero es una orientación de que algo está ocurriendo. Entonces, aquí hay algo importante. Aprovecho porque estamos observando con muy buena calidad la esfera y estamos observando el chip. Estamos observando esas 16 incrustaciones y que vemos claramente que tiene otro color. Además, después de este chip, que es caprichoso, es curioso, hay unas inscripciones en lo que es el perímetro del chip y se ven unas marcas que es como que definen el contorno donde van a estar las inscripciones, ¿no? Hasta ahí, imaginaros el revuelo, ¿no? Esto está hecho por alguien con la mano súper mal hecho y yo pensé, escuchad una cosa, señores, escuchad una cosa. Aunque hemos visto grabaciones que vuelan, aunque tenemos profesionales que han dicho que esas grabaciones son originales, aunque hay algunas modificaciones de cortes de plano y sonido. Tenemos una esfera que hemos visto que a través de rayos X y tomografías es extraña. Y si fuera algún tipo de, podríamos decir, campaña de publicidad o intento de desprestigiar a quien lo está investigando, que no tiene ningún tipo de sentido, porque de momento nadie ha dicho es mía la esfera, simplemente estaba por ahí. Digo, si tú quieres hacer un trabajo correcto, tú no vas a hacer una marca para definir dónde vas a escribir. Muy sencillo, es un ejemplo sencillo. Si yo quiero hacer algo perfecto o acercarme a la perfección, hay 1000 formas en vez de hacer un ribete, un contorno donde vemos claramente que hay un espacio para escribir. Muy sencillo, coges un folio en blanco, dibujas con un compás un círculo perfecto, luego le restas 3 centímetros o 1,5 centímetros, da igual, haces otro, cortas, lo enganchas con celito y ya tienes el espacio perfecto para realizar tú el grabado a mano, retiras con el celito el papel y nunca verás rayas. Eso sería lo correcto si tú quieres hacer algo y no hace falta grandes recursos, es sentido común. Entonces entendemos que efectivamente lo que está ocurriendo aquí, tanto la escritura, que de momento no sabemos qué es, no sabemos si lo han pintado, si lo han rayado, si lo han dado, sí que lo sabemos ya,
pero no lo sabíamos. No tiene por dónde cogerse. O sea, minuto 1 entendemos que hay que separar las cosas en 1. Interpretación de los grabados. 2. El chip. 3. Composición de los materiales. Y 4. Interpretación de la macro. No podemos juntarlo todo y decir, sí, nos sorprende. He escuchado cosas como que el nuevo balón de fútbol y yo pensando, ¿de dónde has salido tú? Señores. Entonces, como hipótesis preliminar, porque creo que querréis tener mi hipótesis preliminar, creo que efectivamente hay una, podríamos decir, mano de hombre o una manufactura realizada en el diseño. ¿Por qué? Porque vemos totalmente los patrones hechos con la mano. No hay lógicas. Este triángulo no está bien hecho, no es perfecto en comparación con el otro, las lunas, rayadas, es que no. Entonces, ¿qué pudo haber pasado aquí? Como hipótesis, que me parece a mí más acertada. Imaginaros que efectivamente esta esfera es una esfera no humana o de una civilización humana anterior que siempre ha estado por aquí dando vueltas y monitoreándonos y grabando. Porque aunque duela y aunque cueste de creer, lo que sí que se ha mojado tanto la NASA como la ARO es que hay orbes, objetos sobre nosotros, bolas, ¿vale? Eso lo han afirmado. ¿Qué son? UAPs, no sabemos. En la Segunda Guerra Mundial observaron estas orbes detrás de los aviones. Es así. O sea, siempre han estado aquí, ¿no? Mi pregunta es, si por ejemplo esto tiene 10.000 años o 5.000 años, ¿tendrá algún tipo de energía ilimitada en comparación a nuestra tecnología o se carga? Y puede tener unos ciclos de vida. ¿Esos ciclos de vida podrían ser que al final desciende? Y desciende, a lo mejor se está 100 años eso ahí descendiendo y yo qué sé, absorbiendo energía del ambiente. ¿Qué sucede si esta esfera está 100 años o 1 año en el suelo? Y una tribu y una civilización de hace 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 años la cogen y obviamente la divinizan, ¿no? Te dicen, ostras, ¿esto qué es? Una esfera que ha caído del cielo, es metálica, cloc, cloc, cloc. ¿Este metal qué es? Nosotros aún no tenemos, estamos en la edad de piedra, en la edad de bronce, no sabemos qué es. ¿Qué hacemos? Pues bueno, divinizarla. Y interactúan y graban. ¿Quién sabe? Y no solo eso. Si hipotéticamente fuera tecnología extraterrestre, ¿quién somos nosotros para juzgar cómo deben de hacer las cosas? No, porque como son mucho más avanzados que nosotros, pues claro, tendrían que hacer algo muy parecido a nosotros, pero mejor. No, podrían hacer totalmente diferentes las cosas y tener una tecnología que nos supere. Y nos preguntamos, ¿tiene ese sentido? Por supuesto. Por supuestísimo. Ustedes y yo, nuestra especie, ya tiene tecnología de antigravedad. Lo que sucede es que no nos la comparten para todos nosotros, porque hay lobbies, hay industrias. Actualmente, como paréntesis del programa, se filtraron unos documentos de la BAASS, Bigelow y Robert Aerospace, donde ya estaban estudiando el famoso OVNI Tic Tac de la Marina, la Navy, USS Nimitz, Freiburg, persiguiendo y viendo un objeto cilíndrico blanco que hacía así, se metía bajo el agua y subía. Pues todo apunta a que esa tecnología es de Lockheed Martin, de los Skunkworks, es decir, tecnología humana, ¿vale? Que ya tenemos esa tecnología desde hace mucho tiempo. Nikola Tesla, Dr. Brown, ya habían trabajado sobre esto. ¿Qué sucede? Patentes, te compran y desaparece. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si no ustedes ya no irían en avión, no irían en coche, no habría necesidad de la energía como nos la están pintando. Y eso no lo van a permitir. ¿Es posible que una civilización extraterrestre esté utilizando algún sistema de antigravedad? Muy sencillo, por supuesto. Entonces, especulativo todo, señores. Pero lo que está claro es que porque nos impacte, no tiene por qué ser algo fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, vamos a seguir avanzando con la prueba. Claramente vemos que algo estaba ocurriendo, nadie estaba intentando manipular las evidencias para nada. Al contrario, y vamos a buscar el fallo constantemente. Vamos a ver esta otra grabación donde están mostrando pues la esfera, obviamente, y la temperatura. 25.1 grados, 39% de humedad. ¿Vale? Es decir, que no es que estemos calentando la esfera para manipular la temperatura. No, no. Ahí claramente observamos que, siendo lo más transparente, y están sorprendidos, esto fue grabado, pero es como un falso vivo. Se está grabando, se está haciendo el contenido, digamos, para mostrar a la gente, a las personas, todo lo que sucedió. Obviamente, pues interactuando. Jaime en este momento está hablando conmigo. Nacho, hemos descubierto esto. Yo, Jaime, no puede ser.
Y estamos trabajando sobre esa línea tan bonita, que es la investigación abierta para todo el mundo. ¿Que nos equivocamos? Pues nos equivocamos, pero esto es histórico, señores, esto no se ha hecho nunca. Ahí estábamos comentando si realmente podría ser que material... Y este punto fue el detonante, el clip 9, donde todo se fue al garete. Todo se fue al garete, porque empezaron a hacerle pruebas con magnetos o con imanes de alta potencia. Y ya le habían hecho la dureza y la composición, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que empezaron a juguetear pues, con el magnetismo para ver si interactuaba la esfera. Sí, interactuaba, es decir, como había un porcentaje de hierro, efectivamente, fijaros cómo se desplaza. En vez de irse hacia el imán, lo repele. Negativo, positivo. Y ahí se detectó de que efectivamente, se confirmó, mejor dicho, que había algo de hierro, que lo sabíamos, pero fue en este momento donde la dureza del material cambió. Hasta ahí la investigación sobre la dureza, ¿vale? ¿Ves cómo se desplaza un pelín? Efectivamente, estaba interactuando con un imán muy, pero que muy potente. ¿El campo magnético, electromagnetismo, podría modificar la dureza de un material? Hombre, sí, hay hipótesis, teorías que podría ser momentáneamente, por cierto, debo añadir, pero algo ocurrió que la dureza empezó a descender drásticamente. Bien, como observamos en esta parte de la grabación, vemos que la temperatura ha variado a 25.3, hay un 40% de humedad, avanzando la mañana. Debo añadir que los profesores estuvieron trabajando ese día más de 12 horas, ilusionados todos con todas las pruebas que vamos a analizar. Efectivamente, vemos una interacción. Creo que es un punto muy importante porque avanzaremos con mucha más información, donde vemos una porosidad tanto en el cinturón como en los grabados. ¿Veis cómo hay puntos negros? Sigo avanzando. Y es cuando ya empiezan a hacer las mediciones en sí, a través de este aparato XRF, lo que está haciendo es medir la composición atómica de los elementos y en este caso te está diciendo el tipo de materiales de la aleación o en sí materiales. Si fuera aluminio puro, pondría aluminio 100%. En esta primera medición, lo que te está diciendo es de la tabla periódica los elementos que está detectando. Y vemos aquí claramente aluminio 96.29%. Importante. Titanio, etcétera. Hierro, níquel, ¿vale? Entonces la composición te la está diciendo. Detectamos que era una aleación de aluminio. ¿Qué sucede? Que en las primeras dataciones se detectó que la dureza de esta aleación de aluminio efectivamente era de unos 330-320 Brinels, la escala de Brinell, que era una locura, porque actualmente el aluminio que se utiliza para, vamos a decir, el campo aeroespacial, entre ellos la NASA y demás, pues obviamente la dureza es de unos 140-160 Brinels. Y si nosotros teníamos una aleación de aluminio que nos marcaba inicialmente antes de las pruebas de los imanes, 330 era como duplicar literalmente la aleación que utilizaban en el campo aeroespacial, y eso nos sorprendió muchísimo. Y fue un detonante increíble. Cuando fueron pasando las horas, cuando utilizaron estos imanes, dejó de dar esa dureza. Importante. Veremos a los expertos hablando y explicando lo que sucedió, que ellos tienen que dar fe con papers diciendo: yo, ingeniero de tal facultad, tal, vi que esto hizo tal, ¿vale? Bueno, y ahora están mirando las diferentes composiciones, ¿no? La composición es de los puntos de las incrustaciones, de esos 16 incrustaciones del chip. Está diciendo que prácticamente en su totalidad un 93% es cobre. ¿Vale? Cobre. Ahí lo vemos. Cobre, ¿vale? Y digo, y justamente estas pruebas yo estaba realizando mediciones de las tomografías y es cuando yo había descubierto que a través de la tomografía se observaba que las incrustaciones del chip brillaban. Y efectivamente la composición atómica del cobre pues era lo que se estaba viendo a través de la tomografía. Y efectivamente todo 4. Era cobre las incrustaciones. Además el color. Pero podría ser debido a un cobre de alta pureza, utilizada para circuitos eléctricos. ¿Ese cobre de alta pureza tendríamos acceso todos nosotros en una ferretería? La respuesta es un no.
Sí que se podría tener acceso, por supuesto, pero no es el de la ferretería. Y ahora empiezan a mirar el tema del durómetro. ¿Qué es eso? Muy sencillo. Es un aparato que tiene en la mano que le impacta con una cantidad de kilos increíble que al final te hace la medición de la dureza. De ahí los Brinells. Obviamente no os imaginéis que es un aparato en el cual tú le vas dando todo y te dice dureza de todo. No, no va así. Hay que colocar en el aparato el tipo de material al cual tú le vas a dar. ¿De acuerdo? Entonces, hipotéticamente, ¿vale? Si tú en el aparato pones oro como composición, como elemento, y le das al aluminio, te va a dar algo erróneo. Pero si tú le das aluminio con tal porcentaje, le das hierro tal porcentaje, al final te da la dureza de lo que estás observando. ¿Que es la mejor para una esfera? Vale, hasta ahí. Por eso son ingenieros, están haciendo pruebas preliminares y efectivamente hay que realizar más pruebas y luego están las pruebas por pares con diferentes instituciones para que ellos hagan sus comprobaciones. A mí sinceramente, Nacho, ¿qué te hubiera gustado? A mí me hubiera encantado, ahí me están escuchando lo que está comentando. A mí me hubiera encantado de hacer nosotros nuestras pruebas, apuntarlas en una hoja, ¿no? Toda la información que tenemos y que otras personas hicieran sus pruebas y luego compararlas. ¿Ustedes qué tienen? Esto, y la comparamos por pares. Hubiera sido brutal. Pero no hacían colita para hacer investigaciones, invertir dinero. La gente no, para eso no. Instituciones no. Ya veremos cómo avanza todo porque luego se involucró la UNAM y hablaremos de ello, de las pruebas que han hecho, ¿vale? Yo aquí lo que les dije es, bien, es posible que dependiendo de la composición del exoesqueleto y de lo interior, varíe en el aparato que estés utilizando. Y obviamente el ingeniero dice, pues sí. Entonces hicieron diferentes mediciones incorporando cobre en la aleación. Y está explicando cómo funciona el mecanismo. Y esta prueba, que no es invasiva, poco sí que lo es porque le mete mucha presión y crea pues un pequeño hoyo que luego veremos con microscopio como realmente se está... O sea, no es algo que yo estaría dándole todo el rato a la esfera. El exoesqueleto se está marcando. Bien, aquí no se aprecia muy bien, pero en sí las dataciones nuevas, después, repito, de colocarle el imán, empezaron a descender, ¿vale? De los picos máximos que eran 320, 330, pasar a 30. O sea, era muy loco, ¿vale? Hasta ahí la investigación. Sin saber cómo se había fabricado, solo tenemos hipótesis, posibilidades. Quiero enseñaros cómo hacer las mediciones. Ahí lo tenemos, 90 Brinells, ¿vale? Sigue mirando las composiciones. Si os fijáis, esto es el hemisferio sur, ¿vale? El norte y el sur, es decir, del cinturón. Acabo de hacer la composición del hemisferio, a ver qué me pone aquí. Aluminio, 96.04. Vemos pequeñas variaciones en lo que sería la aleación en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Hablaremos de eso porque es muy interesante. Jaime quería revisar nuevamente las temperaturas, que calibraran nuevamente el durómetro, es decir, lo queríamos todo perfecto, que no hubiera fallo. Lo explica cómo se hace el mecanismo de calibrar. Y voy avanzando yo un poco manualmente. Vale, 74. Ahí podemos observar que el durómetro nos marca 74. 69. 73. En definitiva, la esfera, en función de donde se le daba, variaba la dureza. Ya era extraño de por sí. ¿Vale? Hay hipótesis y queremos saber el motivo, pero en definitiva era algo muy alocado. Incluso si le volvían a repetir la prueba en el mismo lugar, variaba. Entonces sí o sí pensábamos inicialmente que habría algún tipo de campo electromagnético en su interior, algún tipo de fuerza que no estábamos detectando que estaba influenciando la dureza. Y especulativamente la tecnología interna que pudimos detectar a través de las tomografías, que ahora os mostraré, que eran las composiciones que aún no nos habían entregado, pues entendíamos que podría estar perdiendo su energía y a su vez influenciando la dureza de los componentes, o en este caso de la aleación, que hablábamos de cosas de ciencia ficción, porque no tiene sentido en nuestra ciencia ni en nuestra lógica. Y entonces ahora iban a hacer una de las pruebas no invasivas que consta de, a través de unos componentes, detectar básicamente algún tipo de fisura o unión. Cual cosa, una tomografía no era tan eficaz como esta prueba. Le van a colocar una pintura roja, vulgarmente hablando, para ver si se marca. Una vez la pintura roja se coloca, se limpia bien, debo añadir, se tiene que limpiar muy bien, venga, y le enchufan ahí pues toda la pintura rojita, ¿no? Perdonad un poco pues la ironía, pero en definitiva no deja de ser lo mismo. Y ahora lo que está haciendo, todo lo que es la porosidad, todo lo que son las uniones, los cortes que pueden existir, pues obviamente este fluido accede al interior. Ese es el truco. Es una prueba sencilla, pero curiosa.
Se deja que eso trabaje y luego se retira esta especie como de pintura rojiza, este material que está diseñado y desarrollado para este tipo de función, se limpia muy bien y se vuelve a colocar otro producto que lo que hace es pues que interactúe lo que ha filtrado en el interior de las fisuras de la esfera. Con esto sabríamos si efectivamente la esfera es hermética o no. Mirad cómo se introduce y se coloca básicamente este producto y vamos a empezar a observar cómo empiezan a florecer estas marcas. Entonces, lo que está determinando es que hay una porosidad. ¿Veis? Esto me parece súper interesante. Prestad mucha atención porque tanto en lo que serían los 31 puntos del cinturón, donde se ha introducido el producto, accede el material, está interactuando con este segundo material. Y además empezamos a observar una especie como de línea que atraviesa, donde claramente está muy definido, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que prácticamente donde se le introduce el material, el producto, está interactuando porque hay mucha porosidad. Aquí en este punto, voy a frenar un momento, observamos que efectivamente del cinturón esta línea está muy definida. Aquí también hay otra línea donde el producto ha accedido y aquí igual. De la misma manera, en el interior de este punto, de estos 31 puntos de polímero, también accede un poco. Es decir, todo lo que tiene algún tipo de poro accede al material. Una de las hipótesis, porque siempre estamos barajando hipótesis hasta tener un veredicto oficial, es que estábamos demostrando que la esfera realmente tenía dos hemisferios que se habían unido. Esa es la hipótesis aceptada, aunque no se sabía qué método se ha utilizado para no dejar un cordón de unión, en este caso de soldadura. Y es lo que realmente nos demoró varios días para entenderlo. Entonces, David preliminarmente comentó, no, estamos observando realmente esa unión a través de esta prueba. Y yo pregunté y a la vez arrojé otra hipótesis. ¿Y si lo que estamos observando no es la unión, sino una rayada increíble? Ya sé que algunos están diciendo, Nacho, ¿por qué dices eso? Muy sencillo, porque si os fijáis, cuando siguen realizando las diferentes pruebas, voy a parar un momento el frame aquí, vale, aquí mismo, creo que este es perfecto. Mirad, veo que efectivamente lo que sería la división, ¿vale? Empieza aquí a la derecha, ¿lo veis que es más oscurecido? Y luego se va introduciendo hacia el interior, incluso atraviesa un punto negro y se va hacia la izquierda del nervio, ¿no? Es como un corte, o sea, sería como un corte, si esto es la esfera, el corte sería así. Y digo, no tiene ningún tipo de sentido. Si esto lo hubiera hecho un hombre, tiene medios. Aunque cojas una radial, una circular, haciéndolo muy mal, tú coges la esfera, pones la sierra en medio y haces y harás un corte. Y lo más sensato sería utilizar un nervio de este cinturón para realizar ese corte. ¿Qué no estamos observando eso? Estamos observando claramente cómo lo que sería la división está dando una vuelta ilógica. Y dije, ¿y si lo que estamos observando no es realmente la unión, sino un golpe? Imaginaros que la esfera, su forma de volar y levitar, obviamente con algún tipo de campo electromagnético o carga positiva o negativa, es indiferente, es especulativo, está volando y además gira mucho, muy rápido, ¿vale? Y si efectivamente ha estado impactándole todo tipo de cosas, ha estado por todos los lados del mundo, viajando y volando y observando y grabando y monitoreando, que es una de las teorías que barajamos. ¿Y si en algún momento la esfera que estaba volando impactó con algo o le dio o tocó una roca, ¿no? Está al lado de una montaña y le toca un poquito. Claro, la bola, la esfera está rotando. Y si en este momento está un poco inclinada y impacta aquí, del giro, mella y abre. Un símil muy curioso sería imaginaros un vehículo, un coche que está corriendo por la autopista o por una carretera y tú coges una llave y le pones así. ¿Qué sucederá? Que le vas a pegar la rayada. Esa rayada, obviamente, si le metes este producto, pues se verá como que realmente hay ahí una fisura, una porosidad. ¿Cuál es la profundidad? Ese es el kit de la cuestión. Entonces, opino que en función a cómo está distribuida esta línea, no es la división, sino es un golpe, en este caso, una rayada con cierta porosidad. ¿Cuántos milímetros? Especulativo. Pero por la forma, y obviamente a través del producto, no vemos que encaje a la perfección en algunos trozos más o en otros trozos menos, como si realmente hubiera impactado con algo y se hubiera rayado el exoesqueleto. Jaime sigue concienzudo y dice, oye, yo lo veo únicamente en una parte. Dice, hombre, claro, le hemos puesto el producto en una parte, repetimos en la otra parte, ¿vale? Y siguen haciendo las mismas pruebas y efectivamente estamos observando esta especie como de unión, donde claramente aquí empieza en este nervio. O sea, si nos fijamos en el cinturón y en
el perímetro, que serían los 31 puntos negros, donde también accede el producto y accede prácticamente a todos lados, empieza aquí. ¿Lo veis o no, amigos? En este nervio. Fijaros aquí. Aquí lo veremos muy bien. Está en el lateral izquierdo ahora. ¿Lo veis, amigos? Lateral izquierdo. Se va introduciendo hacia el centro del ecuador. Mirad, aquí está en el interior. Y aquí se está desplazando. Y aquí ya se abre hacia la izquierda. ¿Veis o no? Como esta línea directamente es como... no es lineal. Y aquí igual. Empieza aquí, en este nervio de aquí, unión. Se desplaza hacia la izquierda. Entra ya en lo que sería en el ecuador perfecto. Y vemos claramente que hay algo. Además que esta prueba lo que está detectando, fijaros, de aquí hacia así, hacia la derecha, o sea, sí o sí, lo único que está marcando esta prueba es que hay porosidad. Y creo sinceramente que es una rayada. No quiero ser muy pesado con el tema. Aquí creo que se aprecia muy bien. Y David, el ingeniero, dice, no, parece ser que es la unión, el corte. Aunque no sepamos cómo se soldó. Entonces empezaron a teorizar con algún tipo de molde de inyección de arena. ¿De qué se trata este tipo de tecnología para realizar este tipo de construcciones? Pues imaginaros vulgarmente pues un molde de arena. Entonces se introduce la aleación y hay un secado. Claro, al ser un molde de arena y especulando las tecnologías actuales y las tecnologías antiguas, pues obviamente influyen muchos aspectos. Tanto la humedad como el secado y los procedimientos que se utilizan para realizar este tipo de secado de metalurgia, ¿no? Y obviamente entendemos que la composición final no sería homogénea, no sería una pasta perfecta, sino dependiendo qué ha secado antes y cómo ha secado antes, los grumos de aleaciones variarán. Tal vez en 3 centímetros de diferencia de la esfera exista un porcentaje más alto de cobre. ¿Qué quiere decir eso? Que la dureza sería mayor que en otro secado la aleación tuviera menos cobre. Y esto podría explicar por qué realmente hay una diferencia de dureza de Brinells en según qué parte. Además, entendemos que el hemisferio norte tiene una composición un tanto diferente y una dureza un tanto diferente que el hemisferio sur. Como si cada hemisferio se hubiera hecho de diferente manera o diferente tiempo de secado o diferente tipo de arena. Y nos deja aún más dudas. Y yo hablando con David dije, ¿qué quiere decir esto, David? ¿Qué quiere decir esto? Obviamente nosotros en la actualidad controlamos esos procesos y esto no nos ocurre. Y podemos conseguir como un secado prácticamente perfecto donde la dureza es prácticamente igual. Que pase ya no de 300 vamos a obviarlo de momento porque no hemos recuperado después de la prueba, vamos a decir, de los imanes. O sea, vamos a jugar con lo que realmente estamos observando, que es de 90 a 30. No, es que es demasiado dispar. Los profesionales dicen, es que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces dije, David, ¿qué? Pues no tiene sentido. Pero vale, no tiene sentido, pero busquemos opciones. ¿Qué opciones tenemos? Y hablando con él digo, a ver, entendemos que se ha tenido que hacer con algún tipo de inyección, de aleación con secado a molde de arena. ¿Por qué? Por el tipo de porosidad que tiene el material. Es decir, el acabado, aunque lo vemos brillante y demás, tiene muchas rayadas. ¿Que podrían haber sido impactos? Sí, pero tiene muchas rayadas. Y luego se hizo un estudio que tenemos firmado donde claramente se observa qué tipo de rayadas tiene y para qué se hacen este tipo de rayadas, que es un acabado, que no deja de ser una lija que le das. De 500, de 1000, de 1200, dependiendo del acabado que quieras, es una lija, estás puliendo, señores, ¿vale? No es cromo, no está acabado con cromo esto. Entonces, entendemos que sí. El procedimiento, como hipótesis, podríamos decir casi certera, es molde de arena, inyección. Pero no explica lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, la opción que yo barajé y le comenté es, vamos a barajar 3 opciones. Una, que hemisferio norte y hemisferio sur se han hecho en diferentes lugares. ¿Tiene sentido? Porque si hipotéticamente fuera algún tipo de civilización extraterrestre avanzada que está realizando algún tipo de artilugio, donde vas a incrustar la zona del chip, vas a hacer una aleación que favorezca a eso. La zona de protección, SUT, tal vez no tenga la misma aleación ni sea necesario. Entonces, si vamos a decir, empresa me hace esa parte y la otra empresa me hace la otra parte, yo junto y se acabó y no sabemos aún cómo se junta, ¿no? Opción, hipotética hipótesis, sí. La otra opción, siguiendo con lo que es el secado de arena con molde de arena, podría ser que si fuera una civilización avanzada, pero que no tuviera un laboratorio, porque el laboratorio al final o alguna industria, lo primero que van a hacer es intentar controlar lo que pueden controlar, que son las temperaturas, la humedad y demás, que al final va a influenciar en el tipo de secado. Ejemplo, si una civilización de hace 5000 años, con una tecnología de levitación, extraterrestre o no, me es indiferente, realizan este tipo de artilugio, si no tienen un laboratorio top de los tops,
todo correcto, si este molde lo hacen el lunes y este lunes hace un día soleado, pues vamos a decir que la pasta cuajará de una manera correcta. Si la otra parte la hacen el martes y es un día que ha llovido y no están en un laboratorio, repito, la humedad va a influenciar en el tipo de secado. Entonces es una bonita hipótesis como hipótesis. Y la otra opción es que hay muchas cosas que se nos escapan. Pero ahí está el tema, señores, en investigar, investigar, investigar. Entonces, todo lo que estamos observando es un claro detonante que esto es algo interesante, como mínimo interesante e importante. En esta serie de clips, a través de un microscopio que estaba utilizando el ingeniero David, pues se observaba esto que estáis viendo ahí en pantalla, en su pantalla, esto de aquí, es, sin lugar a dudas, uno de estos 31 puntos que tiene el cinturón, magnificado. Y claramente estamos observando que tiene mucha porosidad oscurecida. ¿Lo veis ahí? No, esto de ahí no son rayadas, eso es algún tipo de polímero, igual que lo que tienen estos 31 incrustaciones, ¿vale? Y claramente detectaron eso. Que sea lo que sea, aquí David es cuando dijo, a ver, aquí el problema que ha habido, problema, entre comillas, es que cuando se hace una investigación, porque esta investigación se está haciendo en las oficinas de Jaime, repito, pero se hicieron otras investigaciones. Y por ejemplo, lo que se utilizó fue un soplete, 500 grados, dándole al chip, ¿os acordáis o no? Esto lo vimos en vídeos donde efectivamente estaban haciendo otro tipo de pruebas. ¿Qué sucede cuando tú estás quemando con 500 grados un material? Pues sí o sí estás erosionando lo que se denominan las huellas digitales de información. Ejemplo, cobre, ¿vale? Tenemos incrustaciones de cobre y tú le pegas con 500 grados al cobre, el cobre pues va a sentirse influenciado. Ya estamos perdiendo información de cómo se colocó, cómo se pulió, porque lo acabas de literalmente quemar o fundir un poco. Entonces, claro, ahí nos sentimos un poco frustrados porque se habían hecho unas pruebas que realmente valían porque demostraban de que con 500 grados no se estaba deshaciendo el material, pero entendemos de que eso tuvo un precio. En este caso fue pues borrar muchas huellas digitales de mucha información. Entonces David estuvo analizando todo esto, estuvo midiendo y observando cada una de estas marcas negras, que es algún tipo de polímero, y luego pues enfatizó con el tema del chip. Sinceramente, creo que el tema del chip, el grabado del chip o el dibujo del chip, está pasando en un segundo plano, pero yo estoy dándole bastante validez y fuerza por algo que veremos en la siguiente información que voy a detallar. Porque realmente estamos viendo algún tipo de marca, ¿no? Gente pues que le gusta opinar sin entender, porque si no entendemos ni de qué es, si está pintado, si está construido, si está rayado, no podemos cuestionar las cosas. No podemos decir, no, esto lo ha hecho alguien en su casa. A ver, estamos investigándolo y hasta que no damos público los materiales no sabemos ni siquiera qué es. ¿No? ¿Es polímero? Es una pregunta abierta que hago. ¿Qué creéis? ¿Es polímero eso, señores? Porque como es negro también, ¿es algún tipo de tinta? ¿Qué es? Pues no, no lo es. Es el mismo material que la esfera, pero con novedades, muchas novedades. Fijaros, estamos observando básicamente una de las lunas que hay grabadas, dibujadas sobre la esfera en el microscopio. Ahí vemos. Y lo que está encontrando David es que el tipo de dibujo está hecho con percusión, señores. No es un CNC, no es maquinaria avanzada, sino percusión. Mirad, este punto es importante. ¿Veis justamente ahora mismo que está? Yo creo que es un poquito más cercano hacia el chip, no es la luna, hay la luna, sí, una de las lunas. ¿Veis que en la pantalla se observan como 1, 2, 3 y 4 puntos? ¿Sabéis qué es eso, señores? Eso es el durómetro. Eso es lo que el durómetro, eso son 10.000 kilos de presión, es una locura, ¿eh? Lo que vemos así, pues que está incidiendo en el material un poco para ver la dureza, obviamente. Vemos claramente como las 4 pruebas que se han realizado en ese trocito, 1, 2, 3 y 4, son muy juntas, señores. Muy juntas. Entonces, aquí lo que nos trastoca es cómo es posible que la dureza varíe tanto de un punto a otro cuando la diferencia es mínima. Mínima. No lo mismo, o sea, si tú tienes una esfera y haces una prueba de dureza en la parte superior, en el norte, en el sur, este y oeste, ¿vale? Claro, entendemos de que posiblemente lo que he comentado, si en sí cómo se construyó esa aleación y se secó y demás y cual, y los moldes, entendemos que puede haber una variación, ¿no? Pero si en un pequeño fragmento, porque estás viendo una ampliación muy heavy, no sé cuántos aumentos, ¿qué te mentiría? 1000 no son. Pongamos que son 200 aumentos, ¿vale? Estamos observando claramente que la dureza ha variado, porque David me lo dijo, Nacho, es que la dureza en el mismo lado varía. Es lo que realmente nos tiene que maravillar. Bien, una de las pruebas que creo que son muy importantes de mencionar es que a través de mediciones se detectó una señal. En este caso creo que es de 90.5, 80.5,
que escucharemos a David como lo menciona, donde se estaba observando que de la esfera estaba emitiendo una señal. Hay una frecuencia, pero se tiene que investigar esta frecuencia, porque puede estar generada por algo muy posiblemente también aquí, ¿verdad? La frecuencia es de 90.86 megahercios. Digamos, ahorita estamos registrando la lectura que nos da en este lugar y apuntando hacia la esfera. Esto es un punto muy interesante, porque es una señal débil que podríamos asociar a nuestra radio incluso, de comunicación o telecomunicación, pero únicamente una, cuando se apuntaba a la esfera. La prueba secundaria era apartarse de todo y volver a realizar si efectivamente se estaba recogiendo la señal. ¿Y qué sucedió? Que esta señal únicamente se estaba recogiendo en lapsos temporales que no comprendemos por tema más histórico y más trabajo. Es decir, por ejemplo, si las pruebas empezaron a las 10 de la mañana, es un ejemplo, a las 12 se hace la prueba y se trata de que la esfera está emitiendo una señal. Luego se van a comer a las 2 y tal, vuelve a hacer la prueba y no está emitiendo la señal. Claro, ahora mismo tenemos una duda existencial. ¿La señal que se detectó era algún tipo de interferencia que estaba recogiendo las oficinas de Jaime Maussan? Claro, interesante opción. Pero es que luego ya no volvió. Entonces seguimos con ese ¿qué pasó? Entonces esto hay que irlo repitiendo en función a diferentes horas, diferentes días y obviamente en lugares donde no haya ningún tipo de emisión de señal. Se volvieron a realizar las pruebas y efectivamente se detecta que está emitiendo una señal que nosotros podemos asociar a la radiofrecuencia, ¿vale? Y lo explica muy bien él. Entonces, parece ser que la esfera está emitiendo algo o está recibiendo algo. Creo que está emitiendo algo. Entonces, hasta ahí la investigación, que seguimos en siguientes programas porque es muy larga. Amigos, de momento, investigación de la esfera de Buga, estamos en este punto. En el siguiente programa seguimos con la investigación, porque creedme que aún queda mucho, mucho. Espero que os haya gustado la investigación y nos vemos en el siguiente programa. Me despido. Sintonízanos, canal 3.3 de Televisión Abierta Nacional, Maussan Televisión en vivo, en YouTube, y en el canal 485 de Easy TV. Maussan Televisión. Buena televisión.